Prohibida la voluntad. Prohibido olvidar. Buenas tardes, gente. Buenas tardes, Marcelo. Empezamos ya más de un año hace que estamos acá en este programa. Extrañamos por supuesto, a Delfina y a Daisa. En algún momento van a volver a aparecer por aquí. Así que estamos esperando su recuperación y sus acomodamientos laborales. Bueno, el año 2025, buenas tardes, Carlos, ha sido realmente bastante trabajoso. Sí. Hubo que salir a la búsqueda también de otras actividades, pero eso no significa que en el corto plazo se sumen columnistas y Sí. gente que tiene ganas de sumar y decir lo suyo también, que es prohibido olvidar, ni más ni menos, una consigna que realmente nos pertenece. Hoy vamos a hablar una palabrita que ayer participé en un panel con el que estaba el doctor Jorge Cholvis, hablando del lawfare y ese tipo de cosas, y una palabra que es agnotología. Parece medio raro, tiene que ver con la ignorancia, porque este panel tenía que ver con la libertad de expresión, la libertad de medios, las agresiones que vienen sufriendo los fotógrafos, los periodistas, los camarógrafos en las marchas. Y recordemos que ya mañana van a ser 6 meses de lo ocurrido con Pablo Grillo. Se está recuperando, pero todavía no va a tener este chico de 35 años la misma vida que tuvo antes, ¿no? Así que desde acá un fuerte abrazo para Pablo y su familia, porque esta gente está trabajando para que nos informemos, para que nos lleguen las noticias, para saber la verdad cómo son las cosas, y después vamos a hablar un poquito de él. El domingo fue un día para nosotros para festejar en la provincia de Buenos Aires. La Matanza ganó por 24 puntos arriba, y más de 100 municipios de la provincia también. Se le va a poner cierto freno, pero no hay autocrítica tampoco. Nosotros pudimos hacer un poco de autocrítica, se logró cierta unidad para llegar a esta elección, para la próxima en octubre, pero este hombre parece que no conoce o no responde o hace oídos sordos al reclamo de la gente que se mostró en las urnas, que es la única manera que nosotros podemos hacer valer nuestra voz a través del voto, también en la calle, por supuesto, como se hace los miércoles en Congreso, como también se va a hacer mañana, porque vetó el presupuesto para el Garrahan, para la salud de nuestros chicos, la educación universitaria. Ahora está preparando el veto para el ATN y va a seguir endurecido. ¿Qué pasará con todo esto? ¿Cómo reaccionará la gente? ¿Cómo reaccionarán los dirigentes? Ya no hay plata, los jubilados o comen, o toman sus remedios, o pagan los impuestos. Muchas deudas con tarjetas de crédito que se han gastado en los supermercados, no para comprar electrodomésticos y cosas así, no, se está consumiendo con tarjetas de crédito, cosas que la consumimos a la semana y vamos a estar un mes, 2 o 3 pagándola, lo que nos recuerda a otras épocas. Con relación al Garrahan, sabemos que es un hospital pediátrico de alta complejidad que está en la ciudad de Buenos Aires, es uno de los hospitales reconocidos en todo el continente, uno de los mejores hospitales, atiende a más de 600.000 chicos, y la idea es comunicarnos con un delegado de ATE. Este compañero se llama Claudio Báez, es empleado administrativo y también delegado de ATE en el Garrahan, y vamos a hablar. ¿Estás ahí, Claudio? Hola, buenas tardes. Para que pongo el celular acá, a ver si se puede escuchar. ¿Se escucha? ¿Cómo estás, Claudio? Acabo de
acabo de presentarte, sos delegado de ATE, trabajas en administración de registros médicos, ¿no? En el Garrahan. Sí, exactamente. Registros médicos, que es una parte, tiene lo que es estadística, facturación y atención al público. Ahí estarían los ñoquis, diría el Adorno. Adorno diría que entrarían los ñoquis justamente en el personal administrativo. Claro. Pero hablando justamente de los ñoquis, hoy tuvimos el desagrado de cruzarnos justo en la conferencia de prensa que se estaba brindando uno de los directivos puesto a dedo por Caputo, Sí. la jefa de prensa. Una chica, ¿no? Cargo que se inventó, sí, un cargo de prensa que se inventó ahora, que responde directamente a Adorni, entregando información falsa a todos los periodistas que se encontraban haciendo la cobertura de la conferencia de prensa. Realmente Sí. vergonzoso. Sí, sí. Fue repudiada cuando estuve viendo algo de eso. Sí, exactamente, salió en todos lados y los mismos periodistas se acercaban y decían quién es esta persona que nos está entregando estos folletos, esta información, todo muy rudimentario, una fotocopia mal impresa, una vergüenza. Sí, sí, como están acostumbrados papelitos de cuaderno con crayones, como que leyó Cristina Pérez, que iba a ser de economía, ¿no? Exactamente, exactamente, de la misma manera. Contanos un poquito, Claudio, cómo es la situación del Garrahan ahora, qué se piensa hacer con este veto de Milei y bueno, a cómo los acompañamos. Bueno, con respecto al veto, obviamente vamos a marchar el día que se trate el veto en el Congreso, creo que es el día miércoles de la semana que viene, Sí. pero además dentro de lo que es el hospital, ya teníamos votado lo que era un paro para el día de mañana, que comienza a las 7 de la mañana y también va a tomar parte del paro lo que es el personal franquero el día sábado, o sea que va a ser de 48 horas el paro. Sí. Además de esto, también vamos a estar movilizándonos con otros gremios docentes el día de mañana, por fuera de lo que es el rechazo al veto, sino también creemos que también tiene que haber una solución administrativa en lo que es los aumentos salariales. Claro. No es solamente responsabilidad del Congreso votar lo que es el funcionamiento y el financiamiento del hospital y de la universidad, sino también hay responsabilidades administrativas, como es el ministro Lugones, como es Petovelo, Caputo y bueno, obviamente Milei, Claro. que tienen que responder por lo que son las funciones que tienen que cumplir, que es justamente mantener la salud y la educación. Claro. Actualizar los sueldos, por supuesto, ¿no? Porque esto del 1,9 de 1,09 de inflación es totalmente irreal, ¿no? Es terrible. Totalmente irreal, se toman valores que no, verdaderamente no son los que afectan a la economía de las casas. No. Bueno, por mi parte yo alquilo, tengo un salario haciendo horas extras, las pocas que puedo hacer porque también están recortadas dentro del hospital, Sí. no llego a los 900.000 pesos y el alquiler que estoy pagando son de 700.000 pesos. Claro. Totalmente pagar, somos dos, los dos trabajamos, mi mujer también trabaja en el hospital Garrahan, Sí. ella es licenciada, especialista en resonancia, Sí. y también no llega a cubrir el salario de una canasta básica. Y así muchísimos profesionales, estamos todos en la misma situación, una situación de emergencia, que lo escuchamos decir que bueno, en el hospital Garrahan sigue trabajando, obviamente sigue trabajando porque los trabajadores ponen el hombro, pero si hay cuentas que pagar y los salarios no alcanzan, esos trabajadores, bueno, lo estamos viendo, Sí. están empezando a dejar el hospital. Claro. El tema es a dónde van, ¿no? Porque la situación es general, esta es conseguir algo mejor es complicado. Sí, bueno, es complicado, pero justamente lo que tiene el personal del hospital Garrahan es altamente calificado. Claro. No solamente en los médicos, sino también lo vemos, tengo compañeros administrativos que son claramente absorbidos por otras clínicas privadas porque tienen lo que es la organización y la manera de manejar no solamente lo que es la atención y los turnos. Nosotros en el hospital Garrahan hace años que no tenemos las famosas filas que vemos en todos los hospitales de gente tomando frío esperando por un turno. Bueno, no, hay una organización, una gestión de los recursos del hospital para que esas cosas no pasen. O sea, el hospital funciona bien justamente porque los trabajadores saben gestionar y bueno, por eso todavía sigue funcionando a pesar de la falta de presupuesto. Claudio, ¿cuántos chicos atiende el personal el Garrahan actualmente? ¿Tenés idea más o menos? Cientos de miles. En el caso que yo trabajo en imágenes, el año pasado hubo 200.000 consultas. Después lo que es, por ejemplo,
ejemplo, laboratorio, que son las prestaciones más grandes, son millones de prestaciones, y consultas a través de consultorios de alta complejidad. El año pasado fueron 600.000. Sí. Más o menos se mantienen los mismos números de trasplantes todos los años, que son aproximadamente 120 trasplantes por año, y bueno, después cirugías de alta complejidad, sí. y variedad completamente, neurointervencionismo, un montón de cuestiones que son especialidades que únicamente se hacen en el Garrahan. Justamente el día de ayer estábamos recorriendo el hospital, cuando estamos hablando con los compañeros, con diferentes problemáticas que tienen, y nos acercamos a la parte de lo que es el laboratorio, la extracción de sangre, lo que es donar sangre, sí. Y nos encontramos con 3 técnicas que son especialistas en tomar lo que son las muestras de sangre y sangre del cordón umbilical. Mira. Bueno, esas técnicas se encontraron haciendo tareas administrativas porque desde el mes de marzo no hay órdenes de compra para lo que son los insumos necesarios para extraer ese tipo de sangre, que es la sangre que se necesita para hacer trasplantes de médula ósea. Mira. Los trasplantes de médula ósea se pueden hacer con sangre del cordón umbilical, sí. O también con sangre común, digamos. Sí. Pero bueno, no tiene el mismo efecto utilizar la sangre del cordón. Mira. Eso no se está haciendo ahora. Entonces, mañana es el paro. ¿Va a haber marcha también al Congreso o a Plaza de Mayo? Vamos a salir desde el Congreso a Plaza de Mayo, alrededor de las 15:30 para las 16 horas. Están en Plaza de Mayo junto con otros gremios de la universidad, también docentes y sí. Agrupaciones estudiantiles. Perfecto. Sí, nosotros nos preocupaba el tema de la crítica que hizo Milei, de no cambiar el rumbo a pesar de haber perdido en la provincia de Buenos Aires, y él sigue redoblando la apuesta. Está encaprichado, sigue siendo útil al poder hegemónico, al poder real. ¿Pensás que habrá alguna solución o irá en algún momento? ¿Vamos a tener que seguir saliendo a la calle, acompañarnos en todos los reclamos? ¿Cómo? Es importantísimo, sí, es importantísimo el acompañar los reclamos. No solamente lo que es salud y educación, sino haber que salir a reclamar absolutamente todo. Sí. Porque, por ejemplo, estoy escuchando a Adorno, escuchando a Milei, que dicen, bueno, se rechaza el veto porque supongo que el Congreso, los diputados, los senadores que responden a las provincias van a rechazar el veto justamente por hacer algo. El Hospital Garrahan, a pesar que está en la ciudad de Buenos Aires, atiende patologías graves de toda la nación. Entonces yo supongo... Del país y de países vecinos también. ¿Perdón? Del país y de países vecinos también vienen, chicos. De países vecinos también, sí. Obviamente, sí, es una colaboración solidaria de todo lo que son los países limítrofes, obviamente. Y está perfecto. A nosotros nos da orgullo ser es un centro de referencia regional, sí. Regional en Sudamérica, sí, lo que representa la que es la alta complejidad. No es que tenemos pacientes que vienen de países limítrofes a atenderse patologías comunes. No. Raras, poco comunes, y que también ayudan a lo que es la formación de los profesionales. Nosotros también nos beneficiamos de lo que es la atención de esos pacientes de los países limítrofes. Pero volviendo al tema de lo que es los reclamos, es importantísimo el apoyo de la gente del común y seguir luchando y seguir peleando esta política de lo que es el ajuste y lo que es la restricción de todos los derechos básicos que teníamos garantizados. Y bueno, las discusiones ahora lamentablemente se redujeron al mínimo. Sí. Hace años discutíamos la reducción de la edad jubilatoria, la reducción de la jornada laboral, condiciones de trabajo. Bueno, hoy en día tenemos que estar discutiendo que el salario te alcance para comprar comida. Para llegar al 15. Bueno, sí, recién hay que saber bien qué se vota y qué se apoya. Claro. Ahí hay que analizar bien cuáles son los aliados que tienen esos partidos políticos. Vamos a ver cómo seguimos. Claudio, muchísimas gracias, un abrazo grande, mucha fuerza. Estamos con vos, con la gente del Garrahan, con los compañeros de ATE. ¿Vos con quién estás? ¿Con el Tano o con el Cachorro? No, nosotros somos la junta interna de ATE Garrahan y estamos con Alejandro. Bueno, somos todos compañeros, nos manejamos siempre en lo que es una asamblea, no solamente de ATE, es una asamblea completa de todos los trabajadores. Sí. Todos tienen voz y voto. Sí, Ale me contó, sí. Bueno, un abrazo para vos, para tus compañeros y Ale también. Y mañana convocar para que la gente vaya, participe, acompañe, porque
todos vamos a llegar a jubilarnos, esperemos, todos nos enfermamos, nuestros hijos se enferman, espero que no situaciones graves, todas las familias tenemos a alguien discapacitado o amigos, y nos está tocando profundamente todo lo que está pasando, así que a ponerle fuerza y en octubre pensar un poquito mejor y convocar a los que no fueron a votar, que vayan. Yo como hijo desaparecido, hay 30.000 personas que no pudieron votar, bueno, votemos por los que no pueden también, ¿no? Exactamente, votar siempre con memoria y saber que, bueno, estos personajes vienen con historia y con apoyo sí, de años y años de gente que se encargó de destruir lo que es nuestra juventud, nuestra salud y nuestra educación. Lo que se logró con lucha. Bueno, a seguir luchando como siempre. ¿Qué va a seguir luchando, obviamente, sí. Un abrazo, Claudio. Muchas gracias por comunicar. Estás escuchando Prohibido Olvidar en la 1480. Hola, queridísimo Carlos. Prohibido olvidar. Nunca mejor puesto en este momento que estamos transitando. Vos sos una Darit en ese terreno, has estado trabajando durante todos estos años para no olvidar, por justicia y verdad. Un abrazo inmenso y fuerza y adelante. Gracias, Celsita Pavón, abuela, madre, un ejemplo a seguir. Bueno, recién nos comunicamos con Claudio Báez, delegado de ATE del Garrahan, y nos contaba la situación que está atravesando el Garrahan, la salud en general, pero en especial el Garrahan, y lo que está planeado para mañana y después luego la semana que viene cuando se trate el veto de Milei en el Congreso. Hoy cuando empezamos hablamos un poquito de una palabra que ayer escuché o entendí por primera vez, que es agnotología. ¿Qué es la agnotología? Tiene mucho que ver con los medios, esta palabra, con los fake news. La agnotología es el estudio de la ignorancia. ¿Cómo se produce la ignorancia? ¿Cómo se mantiene? ¿Y cómo se difunde socialmente? Porque esto qué tiene que ver, porque se difunden muchas cosas, pero ¿qué es lo que se difunde en las redes, en los medios hegemónicos especialmente? Este término fue acuñado por el historiador de la ciencia Robert Proctor en los años 90 y se forma a partir del griego agnosis, no conocimiento o ignorancia, y logía, que es estudio. Las ideas centrales de la agnotología es que no toda ignorancia es natural. Muchas veces esa ignorancia es fabricada o es inducida, porque existen intereses económicos, políticos o culturales que promueven dudas o desinformación deliberadamente. O sea, las cosas que no sabemos es porque alguien quiere que no las sepamos. Por ejemplo, la industria tabacalera sembró dudas durante décadas sobre los efectos del cigarrillo en la salud. Se fumaba, ahora sabemos que si fumamos nos podemos joder la vida, lamentablemente es un vicio. Los lobbies petroleros y energéticos que relativizaron la evidencia del cambio climático. No hay un cambio climático para las petroleras, para las empresas energéticas, y las campañas antivacunas que diseminaron miedo con datos falsos o sacados de contexto. Muchas personas siguen pensando que las vacunas fueron nocivas o traían otras consecuencias. Por supuesto que todo siempre trae alguna consecuencia, pero antes de la muerte es preferible, bancarse a lo mejor una gripe u otra cosa. ¿Dónde se aplica la agnotología? En historia de la ciencia hay que entender cómo se oculta y manipula el conocimiento. Hay mucho conocimiento que está dando vuelta que no se conoce, que después con el tiempo a lo mejor podemos llegar a conocer, cosas que hoy vemos como ciencia ficción, antes en la época de Julio Verne y ahora son cosas comunes. En la política
analizar la fabricación de fake news y lo que es la posverdad, es importante también, y en los medios de comunicación, investigar cómo ciertas narrativas invisibilizan lo que es relevante, ¿no? Está sucediendo algo, y sale alguna noticia a lo mejor absurda, Cholula, fulanita se separó de Mengano, bueno, eso tapa lo que está sucediendo en el fondo. Y en cuestión de educación, reflexionar sobre qué se enseña y qué se está omitiendo, ¿no? Todo esto de revisión histórica nos muestra que muchas cosas del pasado no se han contado y ahora se está haciendo esa revisión constantemente. En pocas palabras, la agnotología no estudia solo lo que no sabemos, sino por qué no lo sabemos y quién se beneficia de que no lo sepamos. Esto tiene que ver con la libertad de prensa, con la libertad de expresión, con, por ejemplo, en programas de radiales, en radios locales como esta, tenemos un enemigo gigante que son los medios hegemónicos que manipulan las grandes empresas, radio, televisión, periódicos, las redes, que van manipulando o marcándonos la agenda de qué es lo que tenemos que conocer, qué es lo que tenemos que saber, o qué no tenemos que saber, ¿no? Cómo taparlo. Ayer en un panel que tenía que ver con la libertad de expresión o la libertad del acceso a la información, se trató este tema y tratamos parte de la Constitución, el artículo 14 del 32 de la Constitución, que garantiza a los habitantes el derecho de publicar sus ideas en la prensa sin censura previa, los tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José de Costa Rica, que prohíben la censura del Estado. Pero esto que está ocurriendo ahora, hablamos de que mañana se cumplen 6 meses de que padeció Pablo Grillo una represión que le costó, le sigue costando, perdiendo masa encefálica, su recuperación, todavía ahí está luchando para tratar de salir adelante. Los juicios que se hicieron o los aprietes que se hicieron a periodistas, como por ejemplo a Rial, a Mauro Federico, a la Mengolini, a Arili Jalach, cuando estos periodistas de investigación dan a luz audios, no fueron 2 o 3 audios, Mauro Federico fueron 50 audios que tenía, complicando a la Alta Coimera, ¿no? A la hermana del presidente, que no es solamente su hermana, es una funcionaria del Estado. Claro. Fundamentalmente. Fundamentalmente, claro, porque que sea su hermana, no importa. Por ejemplo, en el caso de Ari Lijalach, él decía en una publicación del Destape que Milei, el título de la editorial era Milei entre el odio a la información y el discurso nazi, y entonces se enojó Milei y le hizo juicio, lo denunció por calumnias e injurias que tienen que ver con el artículo 109 y 110 del Código Penal. Pero eso no corre más. No es un delito penal. Tiene consecuencias civiles a lo mejor, pero si es de interés público, lo que el periodista está diciendo no cae en calumnias e injurias, sino que al ser de interés público, y por esto que dijo Ari Lijalach, fue exonerado, no prosperó esa denuncia. Y esto del discurso de odio, no es que Ari Lijalach lo haya dicho sí porque sí. Si nosotros sabemos cómo viene toda esta locura, hay un libro que publicó el ex juez Carlos Rosaski,
refiriéndose a Milei o comparando a Milei con los discursos nazis, con el tipo de actitud agresiva, payasesca, burlona, despectiva, segregando a las minorías, a los enfermos, a los discapacitados, a los viejos. Es lamentable lo que está ocurriendo. El otro día, en una charla con unos chicos de secundaria, decían: no, pero no pueden decir Milei basura, vos sos la dictadura, porque esto no es una dictadura. Le estábamos contando todo lo que era en los 70 y no, nada que ver. Pero el tema es los que vivieron el Holocausto, las guerras en Europa, los que vivimos la dictadura, es lo mismo que cuando nos agarra alguna enfermedad, ¿no? Si tenemos un poquito de fiebre, nos sentimos mal, nos duele la cabeza, la espalda, el cuerpo, bueno, me estoy clavando una gripe, me tomo una aspirina, alguna otra medicación, sabemos que no vamos a gripar. Bueno, cuando pasan estas cosas hay que estar atentos, ¿no, Marcelo? Por supuesto, porque inducir a la ignorancia es justamente una de las formas de cómo se siembra una duda, una idea, y empieza la confusión. Y al sembrar ese caos o confusión, se daña enormemente a la sociedad. Y ese daño perdura por décadas. No es que con un solo informe periodístico se olvida todo. Lamentablemente, cuando se miente de una manera deliberada o se confunde deliberadamente, eso queda en la mente de la sociedad. Es por algo los estudios, ¿no? Porque es algo muy es entre lo psicológico y los propios mecanismos de lo que es el convencer, por ejemplo, o la retórica. Estábamos en la historia argentina inducidos por muchos fraseos. De hecho, durante la campaña, los derrotados en provincia de Buenos Aires utilizaron una frase torpemente, queriendo ensuciar. Lo que hicieron fue ensuciar la memoria de los que ya no están y de los familiares que siguen luchando por los desaparecidos, ni más ni menos. No, y el menosprecio de la gente, diciendo marrones que cagan en balde, les gusta. Y después el desprecio hacia las personas en sí. Bueno, es un discurso que ya habíamos hablado antes de que asumieran este gobierno, de todo lo que se venía diciendo, hablando, las formas. Pero también hay una serie de medios y de comunicadores que van gambeteando un poco ahora la cuestión. Sí, lo están como dejando. Que se ven venir que la cosa está concluyendo y de la peor manera. Y yo lo que digo, y muchos también están diciendo, que esos comunicadores también son responsables, por supuesto, de haber puesto en escena a personajes como los que están lamentablemente derrapando y en cantidad, y que ocupan cargos importantísimos, y que utilizaron ese poder para la burla y para la tontería. Claro, y para instalar. Hoy estaba viendo, en este momento debe estar la hermana del presidente en Tucumán, y los periodistas estaban entrevistando a la gente del barrio, y apareció un par de personas que decían, yo lo voté, pero no, se pasó, ahora no lo voy a volver a votar. ¿Qué decirle a esta gente? Es lo mismo que estos periodistas. Bueno, si vos sabías, se te avisó. Él en ese momento no mintió, venía a destrozar el Estado. La salud la cuida el Estado, la educación la cuida el Estado, las discapacidades la cuida el Estado. Ahora te quejas, bueno, bienvenido que haya reflexionado, pero nos empernó a todos este tipo. Pero este tema de la desinformación o la captación de los medios para instalar este tipo de políticas, como decías vos hablando de historia argentina, no es de ahora. Claro. Ahora hay represión directa contra aquellos que documentan las manifestaciones, pero
Los medios hegemónicos actuales surgen apropiándose ilegalmente de una empresa privada que era Papel Prensa, Sí. que era una empresa que en el año 1976 la dictadura le facilita la transferencia de esta empresa al diario Clarín, a La Nación y La Razón, y le quita a la familia Graiber y a Papaleo, bajo tortura, bajo coerción, se quedan con la empresa. Eso les permitió capitalizarse y ahora hacer el pool de empresas que son. Para que tengan una idea, después busquen cuando la Nata investigaba algunas cosas del Grupo Clarín, la cantidad de empresas y medios que tiene el Grupo Clarín, manejan Clarín, Nación y otras cosas, manejan información que se nos brinda todos los días, ¿no? Y estos canales hegemónicos. También en provincias. También en provincias. Se desmanteló Telam, se desmanteló también Radio Nacional, empresas que están desde la época antes, por ejemplo, Radio Nacional está en el 39, antes de Perón. Telam la creó Perón y funcionaba para que el Reuter y otras empresas extranjeras no dominen la información, que claro, no venga solo información de afuera, sino nosotros generar noticias para todo el país, una cuestión federal. Ya en el segundo gobierno de Cristina se promulgó la ley de medios que tenía regulaciones para que se evitara la concentración monopólica de las redes, las gráficas, las radios, la televisión, pero cuando vino Macri se deroga parte de esta ley y bueno, siguen apropiándose de la información los grandes, ¿no? Por eso, una de las conclusiones que llegamos a ayer es qué podemos hacer nosotros para proteger la información o seguir teniendo acceso a la información, y mucho tiene que ver con participar. Una de las sugerencias que le podemos brindar como acciones cotidianas que los vecinos o cualquier ciudadano puede hacer para mantenerse informado es suscribirse o donar a medios independientes, a los medios chicos, a los cooperativos, comunitarios, los digitales, aunque sea con un aporte mínimo. Por ejemplo, los comerciantes, aunque puedan participar o auspiciar los programas o las radios por mínimo que sea, porque cuesta mantenernos informados. Y al ciudadano, al votante, Sí. que no tenga miedo de expresarse, porque parece que también se quiere inyectar ese miedo del silencio. El ciudadano, está bien, utiliza las redes sociales, pero puede utilizar los medios alternativos, también la alternatividad de las mismas redes sociales para expresarse, para opinar, pero sobre todo opinar fundamentando, argumentando, porque hay mucho de opinión y expresión que es agresión. Sí, sí, Y la agresión también construida para desarticular toda opinión fundamentada, porque esa es otra estrategia justamente. Ante una opinión documentada, argumentada, se la responde con mucha agresión, pero una agresión muy baja, para alivianar justamente la carga de opinión fundamentada. Entonces, la sociedad en los últimos años es como que todo está como minimizado, como una cuestión seria, como es un funcionario público que está en la mira por coimas, y cae tal vez en la payasada, en la burla, en la agresión, en la confusión, en el caos, para que todo se suavice y pase. Claro. Y pase. No, esto no debe pasar. Claro, no Esto pasa hay que, claro. esto hay que investigarlo Hay que más, investigarlo, no que los pasa, ciudadanos opinen con total libertad, y la verdadera libertad, con fundamentos, y después, por supuesto, la mejor forma de opinar y de manera ya en términos bien democráticos es el voto,
que no se trata ni de castigar, ni de... No, el voto odio no sirve. Por no eso, sirve. que sea un voto teniendo en cuenta a que no, si no se brindó ninguna solución, si todo fue chamullo, si todo fue verso, bueno, se busca otra cosa. Se busca otra cosa, así de sencillo. Porque lo que se busca es enmarañar Claro. toda una especie de tejido problemático para que justamente se vuelva a polarizar la cosa, Sí. a dividir, a confundir, y uno de los peores riesgos es que el mismo ciudadano tenga miedo de opinar y de expresarse. Claro. Recordemos que en la época de la dictadura había en el obelisco un cartelito que decía chuchuchú, chuchuchú, el silencio es salud. Pero no, ahora estamos en democracia, todavía podemos hablar, aunque a los jubilados se les pegue, a los fotógrafos se les pegue, bueno, hay que manifestarse y no votar con enojo, porque cuando nosotros buscamos alternativa dijimos, bueno, la gente estaba enojada, el gobierno de Alberto no dio ninguna solución, fue muy tibio, vamos a buscar otra cosa. Bueno, está bien, busquemos otra cosa, pero no votemos al verdugo, no sigamos pensando que una persona como esta que la mostró, este tipo se mostró de entrada cómo era, iba a cambiar algo, vino a destrozar todo. Como decía Marcelo, bueno, busquemos otra alternativa, pero pensemos qué alternativa hay. Un partido que tenga buena plataforma, que no tenga gente que sea enferma mental, por ejemplo, por lo menos, que tenga cordura, que sepa hablar, que tenga proyectos, que no haga dibujitos para enseñarnos cómo nos va a sacar de la pobreza, porque estos 12 millones de personas que, según el presidente, sacó de la pobreza, no fueron a votar. Ese es el problema. Nuestra idea es que en las próximas elecciones pensemos con conciencia, aprendamos de las elecciones que pasaron el domingo pasado. Yo estuve en una escuela, encargado de escuela, y pude ver cómo personas mayores fueron a votar. Sí. Una viejita de 93 años, orgullosa. Mira, me hace acordar a los tiempos del 83, Sí, cuando sí, la primera... toda la población fue a votar, y muchos porque no lo habían hecho nunca, Sí. o tenían, bueno, lo hacían esporádicamente. Me hace acordar a eso. Cuando ya el viejito o la viejita Sí. sale, es porque están apretando las claro, cosas, ¿no? claro que sí. Pero insisto con esto, Carlos, que el ciudadano, la ciudadana, no se deje llevar por también esos, entre comillas, comunicadores que crearon al monstruo, o por lo menos lo alimentaron bastante. Y ahora se hacen los distraídos. Claro, y quieren gambetear la situación, ¿no, viejo? También son responsables. Sí. Y no tengan miedo porque nadie les va a hacer nada en la calle. Quédense tranquilos porque nadie les va a hacer nada. En todo caso, si tienen o cola de paja o tienen ese temor, es porque saben la cagada que se Sí. mandaron. Pero no se la mandaron así porque sí, por convicción. No, lo hicieron por plata, por mucho dinero. Por mucha plata, sí. Por mucho dinero. Bueno, y después si hay una investigación al respecto, también aténganse a las consecuencias, porque hicieron un daño muy grande al país. Yo lo que noté, que hablaba con los compañeros, es que en elecciones anteriores vos llegabas a la escuela, nosotros que estar a las 7 de la mañana, se abre a las 8 y ya había gente esperando para votar. ¿Te acordás? En elecciones anteriores ya había gente esperando para votar tempranito. Estaban todos los presidentes que asignó la Junta Electoral, o los fiscales, o los suplentes. En la escuela había 5 mesas, pasó en muchos lados, y solamente 2 se presentaron de presidentes de la Junta Electoral. Y eso que le pagaban 40.000 pesos, una cosa, y depositan, y no muchos ganan 40.000 pesos por día por estar ahí de 8 a 6 de la tarde o un poquito más. Pero más allá de eso, que se le pague o no se le pague, antes no se le pagaba, íbamos porque es una responsabilidad civil, porque valoramos el voto, porque nos costó tener democracia y poder elegir a aquellos que nos representan,
Y esa es la idea, volver a concientizar que debemos votar, ¿sí? Aunque no haya multas, y vamos a ver qué hace el próximo gobierno, cómo se va a impulsar el voto, porque el voto es obligatorio, pero del hecho de ser obligatorio es una obligación moral, es una obligación civil, y es un privilegio poder elegir, así como elegimos muchas veces a la persona que va a compartir con nosotros la vida, nuestra pareja. Elegimos qué club de fútbol, nuestros favoritos. Bueno, también podemos elegir a conciencia quiénes nos van a representar, y después sí tirarle las orejas, pero no por odio, no por bronca. Así que no nos olvidemos de estas cosas, prohibido olvidar. La semana que viene volvemos a encontrarnos, vamos a ver a quién podemos traer acá para tener una charla interesante también. Se nos ha pinchado, bueno, no es que se nos haya pinchado, pero fueron unas semanas bastante complicadas, atareadas, y estos meses vienen así. Marcelo, muchas gracias, gente. Nos vemos el jueves próximo en Prohibido Olvidar, en la 1480 de Tapiales, La Matanza, Buenos Aires, Argentina, para que nos escuche.